Entonces, no hace Estamos frente a falta... la revelación Le voy a hacer periodística. una pregunta a los dos. ¿A ustedes Escuchame. nos conduce una mujer? Porque no se parece, no Sí, se hace cargo. Ah, bien, sí, listo. sí, Entonces sí. vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos. Está bien, Vamos a eso es ordenarnos. cierto. Son los escarceos, pero después siempre terminamos conducidos. Sí, querida. Entonces, hace esta entrada triunfal al estudio mayor de FM La Patriada el señor Artemio López. Bienvenido. Qué Bienvenido. alegrón tenerlo acá Gracias. con nosotros. Gracias por invitarme. Por favor. Programa favorito de la mañana. Ya se lo comento de entrada, como para quedar bien y que... Nos levanta muchísimo el ánimo en este martes que se presenta tan hostil ya desde este humilde metro cuadrado. Y vamos a arrancar esto planteando algunas líneas temáticas. Lo que porque, usted desee, digo, al señor lo jefa. sigo desde Cemento. Y a vos te escucho escuchame, todas las después de la mañanas. parada de carro inicial, lo nuestro es... Vamos a ordenarnos. Decir Vamos, que sí. vamos a ordenar. Vamos a ordenar. Porque es el principal motivo de este espacio es encontrar algún tipo de organización de las ideas. Entonces, a ver si les parece. A ver. Planteamos 3 líneas temáticas, que por supuesto empieza a desandar y nos ubica en tiempo y espacio Artemio López, y a partir de ahí sí desencadenamos cada uno de los debates. Espectacular la propuesta gleseriana. Ahora, sí voy a Perfecto. someter a ver si estamos bien en los puntos temáticos. Me A ver. parece que se impone un poco que discutamos esto del ausentismo como el principal protagonista de esta Gran campaña electoral y qué reflexiones abre esto, por un lado. ¿Cómo juega esto? Y paso ya a la segunda línea, a la idea de Cristina proscripta. Muy bueno. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido opera el Cristina proscripta en esta campaña? Y no quiero dejar afuera un tema que me cuesta encontrar el gancho o el eslabón, ¿no?, que lo ata, pero que sin duda tiene que ver con un contexto global y tiene que ver con la masacre del Estado de Israel y el último episodio y la traducción local que está teniendo Exacto. esto. Bueno, la política exterior del gobierno tiene bastante que ver con esa posición, así que ahí tenemos un pequeño... Qué rápido encontró el eslabón perdido. No, pero Sí, lo diste pero vos, sí, el pie sí. lo diste vos, o sea que Sí. efectivamente está muy vinculado con lo que está sucediendo, pero bueno, muy buenos los temas, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿Qué otra entonces- cosa podemos decir? Entonces arranquemos a pensar esto, ¿no? El ausentismo, que entiendo principal, apareció como una preocupación en el ámbito más académico, ¿no?, de nuestras escuelas de pensamiento, vinculado al campo popular, se tradujo rápidamente a la militancia y lo empezamos a discutir, y ahora parece ser que esto al que le jode realmente es al oficialismo también, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay un matiz. De todas maneras, sí es cierto que el ausentismo es un gran tema, es el tema fundamental de las... Por lo menos votó el 25% del padrón ya, y los niveles de ausentismo son 45 puntos. A medida que bajas en la escala social, eso aumenta notablemente. Después hay sobredeterminaciones, la cuestión etaria también está, la cuestión de jóvenes y viejos, pero lo que determina el ausentismo es la vulnerabilidad social. A más vulnerabilidad, más ausentismo. Es histórico en Argentina. Por otro lado, no es una novedad. La precuela de este ausentismo que hoy vivimos, y ya abrimos otra discusión, es el año 2021. Cuando el Frente de Todos va en unidad, ¿viste la unidad que ahora está de moda? La unidad. Bueno, va en unidad, no se le escapó un solo dirigente. Bueno, ahí no te quiero meter un pinche, ¿no? No parecería que no estarías tan de acuerdo con eso. No, pero pará. ¿Por qué? No es que no estoy de acuerdo porque a mí se me ocurrió. No, claro. Lo que pasa es que el concepto de unidad es, como te diría, bastante escaso que se maneja normalmente la superestructura, porque el Frente de Todos en el 2021 no fue unido. Fue unido en la superestructura dirigente, pero abajo se partió. 4.1 millones de electores no participaron de esa elección, tuvieron la gentileza de no le dieron un solo voto en ese momento a Juntos por el Cambio, pero tampoco apoyaron la propuesta del Frente de Todos, que ya había mostrado hacia dónde iba en términos de política económica. No nos olvidemos, ahí yo no me quiero meter en tu tema, Metete pero todo lo que la quieras, estructura distributiva pergaminos. que termina consolidando el FDT es similar a la de Mauricio Macri. No cambió absolutamente nada con
los atenuantes de sequía, de pandemia, pero cuando Argentina creció, se hizo más inequitativa todavía. Pero yendo a esa idea de unidad de la superestructura y su traducción, ¿no?, en este proyecto. Digo, ¿no hay un antecedente en lo que fue la campaña Scioli y un antecedente en lo que es Julián Domínguez, Aníbal Fernández? Digo, Sí, en esa sí. partición, digo, en ese... el que pierde acompaña, pero no acompaña tanto. Estoy de acuerdo, pasa que esto fue contundente en términos de base electoral. Claro. O sea, no se había vivido nunca una penuria del concepto de unidad superestructural como el que se observó en el 2001, porque el FDT se rompió. Ahora se rompió en el lugar que nadie ve, que es en los electores. Claro, entonces, Claro. no es que se rompe cuando se va un dirigente, eso puede pasar, pero hay que ver qué pasa con la base de representación. Y la base de representación, lamentablemente, no encontró respuesta. Y optó, en ese caso, 2021, por no participar. Ahora, en el 2023 eso ya no sucedió. Ahora, y entre otras cosas pasó esto. Ahora, la consulta es, porque los procesos electorales, que vos conocés bien, Artemio, pareciera que van retrasados con respecto a lo que pasa, digamos, en la expresión política eleccionaria. Entonces, Sí. los que apoyaron a Javier Milei en el año 2023, muchos de ellos lo siguen sosteniendo, pero para que cambien esa visión, deberían pasar más años que los que corren por la campaña electoral, digamos. Así es, totalmente de acuerdo. La mejor consigna que yo escuché con respecto a ese tema es volver a representar, que no es así nomás. No es que se van del voto a Milei y vienen por ósmosis al voto anterior que rechazaron en el 2023. Va a haber que hacer un esfuerzo en esa dirección para volver a constituir un lazo que se quebró evidentemente con un sector importante de la ciudadanía y en particular con los sectores populares. Todas las ya no me baso en encuestas. La evidencia muestra que fueron los sectores populares los que no participaron con la intensidad que se esperaba en la superestructura, en las elecciones de medio mandato del 2021, ni en las elecciones recientes de las provincias que lo hicieron. En Capital Federal, 50% del padrón. claro, hay una conclusión, yo ayer la escuchaba. No, lo que pasa es que Moreno se llevó el 3, el otro se llevó una construcción tipo matemático, sumamos todo, bueno, agregale a Macri y tenés el 100% de los votos. ¿Para qué vamos a perder tiempo con Moreno? Ahora- Sumemos todo. No, ahí lo que hubo fue un proceso de penuria de representación en la campaña, por varios motivos. No voy a entrar en eso porque ahí sí que nos Te vas a metemos, pelear con un montón de nos gente. metemos en un lodo. Yo también. Exactamente. Pero bueno, eso de sumar lo que sacó a Valmedina, más lo que sacó Moreno y decir por eso perdimos, está muy bien, pero no es verdad. Ahora, la consulta en todo caso sería, no estás en el poder, no tenés forma de alguna manera de acercar y cambiar las condiciones económicos sociales de esos sectores, ¿cómo haces para traerlos nuevamente? Porque en definitiva lo que se está discutiendo es si hay un mensaje, si hay esto de volver a enamorar, entre comillas, Sí. puede ser posible. Sí, el enamoramiento no es una categoría política, pero bueno, se usa en marketing. Sí. Bueno, y ahí engancho con lo que planteabas vos como segundo tema, que es un intento de volver a representar, era la candidatura de Cristina en la tercera sección electoral. Cuando plantea Cristina Fernández la posibilidad de ser candidata en la tercera, que la tercera, ahora dice, no, porque tiene los mismos habitantes, la primera tiene más habitantes, sí, pero la tercera tiene un problema, la mitad de los votos del peronismo bonaerense salen de ahí, o sea, cualitativamente sigue siendo un dispositivo para el peronismo bonaerense central. Cuando observaron que eso podía ser cubierto por Cristina, Trácate. Preso. proscripción. Primero, ¿te acordás que le inhibieron primero, el sí. ingreso a Estados Unidos? Un movimiento Sí, sí. geopolítico. Acá hay que hablar ya de geoelectoral. Claro. La problemática pasa en toda la región, además. Sí. Bueno, viene Novoa la semana que viene a verlo a Milei, Exacto. Bueno, y, no sé si se el concretará. presidente de Ecuador. Si Vivi viene, porque No también. creo que venga. Me parece Yeltsin que Nacho, mucho pero ruido, está ¿no? complicado, está Ahí te complicado. pregunto a vos, que sos el que más pulsás Sí. el ruido ¿Quién interno venía del también? gobierno. Netanyahu Ah, era Netanyahu. una
Posibilidades. ¿Cómo sí. es que se pronuncia? Netanyahu. Netanyahu. Era una de las No, posibilidades. nosotros no tenemos nada que ver con eso. O sea, No. Sí, no, al contrario, yo creo que Netanyahu es un personaje que daña la identidad Sí, vamos a del hablar de pueblo eso. judío de una manera letal. absolutamente. Es lo O que sea, acordamos. yo creo que eso es una discusión. Sí, para un Y programa a los entero. Para un programa y entero, también ¿no? a los fundamentos fundacionales del Estado de Israel, ¿no? Exactamente. Digo, que al también humaní- reconocemos que tiene que existir. Digo, así tiene que existir el Estado de Claro. Israel, también tiene que existir el Estado Libre de Palestina. Sí, absolutamente, al humanismo, a todo lo que conllevó el judaísmo a lo largo de la historia. Pero Por me vas eso, a preguntar ese algo. es un gran Pero antes de tema. pasar al... No, quería hacer el enganche con lo que planteó con respecto a Cristina. Bastó que ella plantara la candidatura en la tercera para que fuera proscripta. Entonces yo te digo, y ya con esto cierro, la mitad de la gente no vota. Los sectores populares en particular no votan, jóvenes y viejos, pero fundamentalmente lo hablé ayer con Martín Romeo, porque los escuché y había hecho un análisis donde efectivamente, además de la determinación socioeconómica, estaba la sobredeterminación de edad. Pero me dice Martín, sí, bueno, pero la cuestión de la vulnerabilidad social define. Pesa más que lo etario. Exactamente. Sí. ¿Viste el concepto de que sobredetermina? Estaban dividiendo en cuartos entre mujeres menores de 35, mayores de 35, hombres, y que los hombres de 35 decían que era la diferencia más abismal a favor de los libertarios. Sí, los consultores con encuestas dicen de que efectivamente el gobierno de Milei tiene problemas también con el ausentismo. Es probable ¿A que quién jode más eso? Que te quiero Bueno, al preguntar? peronismo. Al peronismo. Porque es cierto que Milei tiene un componente original de voto popular. Estábamos diciendo que en el 2021 mucha gente no votó al Frente de Todo. Bueno, si vos haces un derrotero de los que no votaron los que votaron en 2023 a Milei, vos ves que segmentos medios bajos le dieron volumen también, ese primer 30% que le permite a él ingresar en Sí, balotaje. Por supuesto, ahí está el fenómeno del ausentismo discreto, pero en términos relativos el peronismo sigue sufriendo de manera diferencial la ausencia de participación. Siempre fue así, históricamente es así. Ahora, a esto le agregamos la proscripción de Cristina. Y entonces la pregunta, y con esto cierro. No cierres. ¿Qué se vota en Argentina cuando se dice que se vota? Claro. Es un sistema de voto calificado estructural el que se está construyendo. Nadie lo dice, pero todos asumen con naturalidad de que acá hay elecciones. Claro. Hay elecciones con la mitad de la gente que ya no vota y con la principal opositora proscripta. Entonces la pregunta es pertinente. ¿De qué elecciones se habla? Y ese voto calificado responde que justamente los que están siendo excluidos o los que ya quedan afuera del acto eleccionario son los sectores más vulnerables. Exactamente. Entonces, que por el clivaje electoral del peronismo bonaerense en particular, tiene un deterioro, una cápita diminutio en su eventual performance a nivel distrital. O sea que ahí tenemos un problema severo. No se puede naturalizar esta situación porque... Esa discusión que se da en la superestructura de si planteamos Cristina, no planteamos Cristina, ¿vos cómo la ves? No, yo tengo una posición. Los liderazgos en el peronismo se discuten de otra... Digamos la proscripción, porque hay algunos que la Cámpora está levantando en todos los actos, por supuesto, la proscripción de Cristina, mientras que muchos... No es una consigna electoral, esa es una consigna, una condición básica de funcionamiento del sistema democrático. O sea, bueno, pero está bien. Pero no podés justamente... no dejar de decirlo en la campaña electoral de una manera explícita. Tenés que iniciar la campaña diciendo eso. Bueno, eso apuntaba. Absolutamente. Y después, bueno, ¿qué hacer, no? Pero... No. El tema del liderazgo en el peronismo se hace con el líder, no contra el líder. No se superan liderazgos en el peronismo avanzando contra el líder. Eso puede pasar en un partido tradicional que le haces una interna. En el peronismo, la construcción de poder es contra los sectores de poder, con los sectores dominantes, históricamente, un sector del peronismo. ¿y qué pasó ¿no? con el peronismo cuando brotaron estas discusiones o estas luchas contra el líder? Bandor, el antecedente, El antecedente es muy interesante. Vos sabés que el antecedente primero del neoperonismo, el peronismo sin Perón, lo plantea Bramuglia, que fue mirá que fue el más brillante de los ministros del primer mandato de Perón. Depuesto Perón, arma Unión Popular
Ahí en Contemporáneo, la En el fusiladora, 56, claro. en la fusiladora, y plantea efectivamente un discurso republicano que quería terminar con la grieta. Dice todo lo que se escucha acá, es increíble. Parece que estuviéramos escuchando hoy a analistas contemporáneos. Y plantea la superación del liderazgo. Ahí interviene Cook, que era en ese momento el delegado personal de Perón, que Perón había dicho, había dicho algo que después no cumplió, pero tu voz es mi voz. Bueno, Perón tenía la particularidad de que todos los enunciados de él eran reversibles. O sea, Claro. ese también fue. La autointerpretación. Y Cook interviene en no solo Cook, ¿no? Buena parte de las organizaciones en ese momento, en abortar ese proyecto de neoperonismo. Pero ¿qué dice Cook? Dice, hay que sumarlos igual. O sea, terminar con el neoperonismo de Bramuglia no quiere decir terminar con aquellos que están llevándolo adelante. Ok. Para nada. Hay que sumarlos al espacio, a la organización, decía Cook, con una condición, que no ocupen ningún lugar de conducción. O sea, Cook era un pragmático, porque acá creen que Cook Claro, que era intelectual, era un que estaba en la intelectual, que paja, la sí. nube de Úbeda, no. No era nada si Cook no hubiera sido lo que fue, un militante revolucionario. Buena parte de la teoría política que después empezó la Clau. Digo la Clau porque él me dijo, no digan mal la Clau, porque Ah, yo mirá. soy la Clau. Mirá. Perfecto. Lo había insinuado John Williams en los escritos. Él escribía corto, era para la coyuntura, pero había un montón de teoría política. Y cuando intervino en este tema fue muy interesante porque ¿Qué mostró dijo? esto. No estaba navegando en las nubes de Úbeda. Esta gente adentro, lo que no puede ser es que conduzcan. Ocupar Y ahí voy a tu decisiones. pregunta. Scioli, ¿entendés? O sea, Sí, Domínguez. lo que dijo Máximo La decía, Iglesia. no más Scioli. O sea, no más lo que decía Cook. Adentro, pero sin ocupar lugares de conducción. Es mi percepción. ¿Y cómo se da ese debate ahora? ¿Hay posibilidad de darlo en este contexto? Bueno, Cristina fue inhabilitada para ejercer sus derechos a elegir y ser elegida, pero no para ejercer su derecho de conducción política. Entonces yo creo que ese debate se tiene que dar en el ámbito de la conducción de Cristina. No me cabe duda que se está dando. Yo creo que en ese sentido, la declaración, por ejemplo, con respecto a la deuda, y me meto en tu tema, del PJ es inédito. Que el PJ se declare, como se declaró, crítico al endeudamiento y diciendo, miren que esto nosotros no lo vamos a asumir como ustedes lo plantean, y después hizo la teoría de solo por la cuota, o sea, vamos a responder por la cuota que el FMI Corresponde. nos asigna, nos corresponde. Eso nunca lo había planteado el peronismo. Además, el peronismo Sí, tuvo una torsión electoral. Cumplidor de los compromisos externos, digo, una trayectoria histórica de cumplir con los compromisos externos y no Sí. dar ese tipo de discusiones. Así es. Que la empieza a plantear Cristina mucho antes cuando ella dice, bueno, ¿cómo no vamos a tener una fórmula de repago atada a las exportaciones, que es nuestra capacidad de generar divisas? Y empieza a pronunciar instancias superadoras, a tener una cuota aparte. Digo, vos cuando, por ejemplo, acá vos tenés un crédito y lo dejás de pagar y ya vas a la instancia judicial, en cualquier sentencia el fallo en contra no puede exceder el 30% de tu salario. Digo, lo que se te cobre tiene Así un tope es. máximo del 30% de tu salario. ¿Cómo no va a haber una ley de quiebra a nivel países, ¿no? Que estipule, digo, y esas discusiones, bueno, sí, claramente ¿Ves? pioneras. Acá tenemos ¿no? la suerte de que tenemos soporte narrativo para lo que nosotros podemos enunciar como una gran consigna. El peronismo en eso, el peronismo como unidad jurídica, ha hecho de todo. La torsión neoliberal del peronismo comenzó con Isabel. Tras la muerte de Perón, y tuvo un bautismo de fuego brutal, que fue el no digas. asesinato de Rodolfo Ortega Peña. Claro. Al año viene el Rodrigazo, que fue la precuela del plan de Martínez de Oz. Y en democracia, si no acompañó, activó y fue protagonista del ajuste neoliberal durante la década de Menem, que ahora que parece que hay que reivindicar. Depende de cuán, depende en nombre de qué. del peronismo. Depende de qué. Por eso. Porque para Lilia Lemoyne es un gobierno de izquierda, el Es un peronismo. gobierno de izquierda, Así sí, hay que que ver hay que tener cuidado con eso. Es bastante eso, ¿no? Pero bueno, el peronismo en eso, con la aparición de Néstor Carlos Kirchner,
revierte el proceso de casi medio siglo de hegemonía neoliberal, porque esto comenzó en el 74, en su precuela. Y siguió sin solución de continuidad. Quizá la ventana de Grisput, no sé, no me quiero meter. Sí, bueno. Haya sido un intento. Encontramos alguna ventanita cada tanto en la historia, un Pero que no interregno, duró. bueno, sí, Efímero. sí, muy efímero, ahí, bueno, sin sustento, ¿no? Después vino el quinto piso. El que le dio el la corte temporada en el quinto piso. fue Néstor. Néstor suspendió el paradigma neoliberal al interior del peronismo y planteó otra perspectiva que obviamente continuó y, en algunos casos, muchos casos, profundizó Cristina, sobre todo en el segundo gobierno, que es el más demonizado. Pero eso no es una capacidad fue de el lectura. gran renovador. Pero es una capacidad de lectura y de traducción del contexto, y esto me ayuda a pensar, digo, y vuelvo sobre esto de el ausentismo o el voto calificado, este sistema de voto calificado al que estamos yendo Sí, con la estructural. principal líder Claro. proscripta del campo popular. Si en definitiva lo que no muestra, digo, así como se agotó el modelo neoliberal en el estallido de la convertibilidad en el 2001 y eso fue traducido por Néstor, si no estamos ante el agotamiento de la democracia tal cual la conocimos y lo que necesitamos es una traducción. Es de muy eso. probable. Las dos grandes coaliciones surgidas del agotamiento primero están en una situación crítica, tanto Juntos cuanto lo que fue el Frente de Todos, el FPV, no se pone el nombre que quiera. Hoy es Unión Patria. Fuerza Patria. Fuerza Patria, Fuerza era Patria. Unión por la Patria. Fuerza Ya nos Patria. olvidamos. Patria, Vamos Unión, contando. todo frente. El activo es que sigue teniendo un liderazgo potente como el de Cristina. Obviamente está sujeta a las coyunturas, no hay manera, es decir, eso es así. Perón también. ¿Ustedes creen que cuando Perón cae, todo el mundo decía, no, vuelve, sí, pero no hay ninguna... 17 años no vuelve pasan, nunca más. O sea, 17 años. Yo no estoy dispuesta a pasar 17 años Bueno, de mi por vida no, esperando a que acá Perón vuelva. todo es más rápido. Gracias, Artemio, viste gracias que por- todo es más rapidito. Pero bueno, ese es el contexto donde se discute. El activo central, capaz de domar la aleatoriedad de toda crisis, es un liderazgo potente como el de Cristina. Porque en el 2019 podía pasar cualquier cosa también. Claro. Porque ahora parece que ganaba, como dijo Melconian cuando ganó Néstor, con estos precios de la soja ganaba de la Rúa. No ganaba de la Rúa, no. Y en el 2019 no ganaba cualquiera. Se necesita un liderazgo potente que ordene una coyuntura caótica. Porque no olvidemos que Macri se fue con el 41% de los votos, el macrismo es efectivamente parte de la base social de la ultraderecha en Argentina. Entonces, haber dado una solución a una coyuntura electoral crítica solo lo puede hacer un liderazgo potente como el que encarna Cristina Fernández. Vamos a otra crisis, no me quiero meter en tu tema, pero es muy probable que esto termine en una situación no exactamente igual a la del 2001, pero una situación de crisis socioeconómica y macroeconómica profunda y social. Y esa crisis económica, social que vos ves profunda a la que nos encaminamos, ¿qué perspectiva le ves con la situación actual del peronismo? Bueno, ya me pedís pronóstico. Yo no No te pido pronóstico, pero de alguna manera es lo que todos nos preguntamos, digamos, ¿no? En estos momentos decimos, Javier Milei no tiene una contrafigura importante del otro lado que represente al campo Sí. popular, por eso baila y se saca una foto en puntita de pie. Digo, Me voy a basar en el método Jaureche, A ver. que es cuando no tenés respuestas propias, te fijas en lo que hace el enemigo y comenzás a tener pistas de qué es lo que hay que hacer. Si ellos tomaron la decisión geopolítica de encarcelar a Cristina Fernández y ponerla en esta situación de privación de derechos civiles básicos, inconstitucional, sin fundamento jurídico, bueno, la presencia de Cristina va a ser un ordenador de la salida de esta crisis que va a tener obviamente formatos distintos. Por ejemplo, ya lo vemos, la gente ya no va a poner la feta de fiambre y a rechazar, la gente ni va. claro. Tenemos una situación de apatía social que va a ser un componente nuevo en una eventual salida de la crisis que se precipite luego del gobierno de Javier Milei. Mucho más allá no podemos ir. Pero Pero una cuando vos sociedad decís- apática puede generar cualquier fenómeno.
Claro. Cualquier. Es No, muy no hay peligroso. garantía. No hay Muy ninguna peligroso, garantía. Muy Es, peligroso. no hay garantía. Por Muy eso, peligroso. justamente eso es lo que, a lo que apuntaba. No hay ninguna garantía en No, esta no, situación. bueno, no había. Y eso no es una preocupación compartida con los bloques del poder real, donde ven que inexorablemente, más allá del resultado electoral, digo, un agotamiento de la figura Javier Milei y del modelo económico, digo, lo vemos todos, que indefectiblemente va a chocar la calecita con un descontento creciente, y viendo que ese es el destino de este gobierno, y entendiendo que en el punto de acumulación política de todo ese descontento es Cristina o Cristina, ya están construyendo las barreras de contención. Exacto. Y armando nuevos espacios. Sí, comparto. No podemos saber bien, poner en blanco sobre negro qué es eso, pero comparto. Así como la justicia brasilera mostró que había fisuras en el bloque en el poder, hizo que Lula volviera. Me falta leer esa. Ahí te pido ayuda. ¿Qué es lo que pasa en el bloque dominante en Brasil para que efectivamente la justicia opere como opera? Acá todavía no está claro, pero están buscando un reemplazo. Están buscando un reemplazo porque efectivamente esto se agota, porque es un estilo que tiene límites. No, lo observa. vimos varias veces, digo, ya tenemos una experiencia en este Y tipo. tienen esa chance, ¿viste? Ellos demonizan a una figura, dice, bueno, este estaba completamente quemado, pirucho, tac. Están buscando, no es fácil encontrarla por el liderazgo de Cristina, porque ellos, en realidad, yo creo que el sueño húmedo del bloque en el poder es meter una cuña en el peronismo. O sea, que el propio peronismo genere el espacio de reconducción de la crisis en el orden a defender sus propios intereses. Que lo ha hecho, además, el peronismo ha demostrado en eso, es muy eficaz. Claro, sí. Este muchacho al lado de Menem es Plastilina 2. Sí. El liderazgo de Menem se metió en los sectores populares. Bueno, construyó sentido Por común. supuesto. Con esa batalla cultural Por que habla supuesto. el gordo Sí, sí. Danto, La revolución la dio Menem y productiva, no el salariazo, revolución productiva, salariazo, lo Exactamente. votaban Sí, masivamente. el dólar, el dólar. O sea, era un dispositivo Bueno, descomunal. tenías muchos años ya de caminar la dictadura, el gobierno de Alfonsín, de Tiempo Exactamente. Nuevo. Tenía muchísimo backup como para que llegara a... Y en este momento, hoy, esta situación planteada, así como, ¿qué esperás para los próximos meses que pueda acontecer en este contexto político? Mira, vamos a una elección clave que es la de Provincia de Buenos Aires. Oye, si eso... Tiempo de descuento ya. Claro, o Sin sea... tiempo de descuento. Si se acelerara una eventual derrota del provincia, se consolidara una eventual derrota del oficialismo, me parece que eso acelera los tiempos. No podemos saber, hoy la situación es de mucha paridad acá. ¿Y si es al revés? Yo no Sí, Hay la como ventaja. cierto temor a poner o a expresar esto de un posible triunfo de Milei o Claro, si la ventaja los de Milei indicios, es amplia claro. en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Los yo creo que hay que indicios- persistir en el camino que mostraron la salida de la crisis. Sostener el liderazgo Cristina. de Cristina y al mismo tiempo, obviamente, el despliegue de las organizaciones populares es central. Con una sola cosa no alcanza. Pero en el eventual caso de que Milei surgiera como ganador de Provincia de Buenos Aires, la historia va a seguir, el liderazgo de Cristina va a estar y las organizaciones populares van a tener que ver qué hacer con la coyuntura que se viene. Y volviendo sobre esto del desacople que hay de coyuntura y proceso político-económico, digo, pensar, no necesariamente aún así triunfe o gane en las legislativas, tanto provincias como nacionales, no importa cómo sea el resultado, pero que pueda mostrar un triunfo, eso no necesariamente se traduce como mayor fortaleza política al día siguiente. No. Digo, no necesariamente es un gobierno que sale fortalecido políticamente. No, bueno, de hecho, yo creo que lo que va a hacer esta elección es a unificar en torno a la Libertad Avanza lo que ya era músculo parlamentario anterior. O sea, Claro. no creo que agregue demasiado. Claro. No va a cambiar la situación radicalmente. Y por otro lado, las derrotas electorales en Argentina hay que analizarlas muy bien, porque Néstor no ganó una sola elección a nivel nacional. tío. Claro, sí. Y le puso una bisagra a la historia. Es más, el 2019 no se explica sin la derrota del 2009. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí se sentó... ¿Qué dijo Néstor? Que había dos tensiones en el 2009 cuando se pierde. Dice, bueno, no, negociemos porque mira, hay que ir a hablar, hablemos con todos, Sí. porque acá nosotros... O estamos-". cerrar la puerta y nos quedamos nosotros. Y dijo, no, acá perdimos porque no profundizamos. Dijo.
no dejamos de hablar. ¿Y eso era una crítica? El acelerador más que frena. Hablamos con demasiado, dijo, ¿no? Que no hablamos con todo, porque no aceleramos, no profundizamos el proyecto. Y bueno, ahí está el 2019, más allá de la tragedia personal, de la pérdida de Néstor, que fue una tragedia y fue... Ya Cristina estaba camino a dar una elección como la que terminó siendo... Fue la elección de mayor diferencia con respecto a la oposición en la historia del peronismo. Porque Perón sacó 63. Pero la fórmula que le siguió, que encabezaba Balbín, tuvo mucho más cerca que la que encabezaba Wiener. O sea que fue una cosa hipercontundente. Pero la gran conclusión fue no profundizamos. ¿Cuál fue la conclusión del 2021 de la dirigencia del FDT? Hablemos con todos. Vayamos a buscar a todos. Nos kirchnerizamos demasiado. Claro. ¿A vos te parece? Hay que deskirchnerizar. Bueno, sigue siendo una discusión, ¿eh? Sí, hay que deskirchnerizarse. Sigue siendo. Bueno, y ahí la frase del Chivo Rossi viene bien. Hay mucha más discusión sobre el kirchnerismo en la dirigencia que en la gente. En los sectores populares lo tienen bastante claro. No digo de que no haya habido erosión, siempre hay erosión. Todo proceso político que dura 20 años, evidentemente... Ahora, la dirigencia es un surtido de visiones y un nivel de crítica a Cristina, a lo que fue el kirchnerismo, que no existe en los sectores populares. Así que, bueno... ¿Y qué le falta? ¿Caminar el barrio? Entonces, a los dirigentes, tienen que volver a caminar el barrio. Esta campaña, si vos no la haces con organización territorial y con organizaciones... ¿Y se puede sostener la misma campaña para el 26 de octubre? ¿Vos pensás que va a estar igual? No va a cambiar, sí. Yo creo que la presencia de las organizaciones territoriales, gremiales, va a ser fundamental. Va a ser una campaña a la vieja usanza. Esto de hacer algo de campaña... eso leyó Karina y Pareja al decidir que fuese territorial y de aparato en territorio la campaña y sacársela al ámbito digital, ¿no? Porque fue esa un poco la discusión. Dijo, bueno, esta campaña la vamos a hacer en territorio con las viejas dinámicas peronistas, pues se asemeja mucho más a lo que son nuestras campañas que a lo que fue el triunfo de Milei con la fuerza del cielo y el... Sí, de hecho, el aparato... 2.0, ayer me decía un colega en Casa Rosada con mucha razón, digo, Sebastián Pareja tiene un aparato político que se vende al mejor postor. Así fue para el peronismo, ahora fue para la libertad. Pero esto, ¿no? Que es en territorio. Sí, claro. Dejar de lado, bueno, lo de las redes muy respetable y todo, pero esto no se resuelve. Claro. Yo creo que hay una exacerbación de esa visión, porque también conviene desplazar las discusiones a otro lado. Y... me parece que lo central va a ser, y dejar de lado también toda la patria consultora, toda esta consultoría que indica hacia dónde hay que ir, que toma nota, dice, no, decir, ponete como Néstor decía, no. Claro. Pues le quitaban el saco cruzado, los mocasines. Claro. La Big Negra. Me acuerdo que hubo una reunión de consultores, no sé, que había pasado un episodio sobre una acusación, un opositor de determinada cosa. Y los consultores, no conviene, hicieron todos los análisis consultores. Claro, te conviene ponerte azul, rojo, verde. Escuchó, dice, una semana de carajo, yo voy a hacer. Y claro, bueno. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Bueno, hay que tomar nota de eso. Puede servir como complemento de campaña, todo, porque usted puede guiar la estrategia política. Si vos requerís de estudios de opinión para saber para dónde tenés que ir... Claro, bueno, la diferencia entre lo que complementa lo sustancial y lo que puede funcionar como accesorio. Claro, que todos lo dábamos por ganador, pero me incluyo, digo, yo no me vi venir el fenómeno Milei, digo, y es una cosa que me reprocho profundamente, digo, realmente, digo, no, me agarró completamente por sorpresa porque el candidato naturalmente a ganar esas elecciones era Larreto, se me presentaba así, digo, qué distancia, ¿no? Que hay de lo que... Así es. Igual, hay que reconocer en el candidato Massa haber hecho una campaña muy importante, porque había que ponerse esa mochila al hombro de la política económica. No me meto en tu tema de que llevó adelante Martín Guzmán. Era una política muy compleja. Refinanciar la deuda, no reestructurarla, haber claudicado en esos temas, haber terminado con una estructura distributiva y caída salarial similar a la de Macri. Y me permito situar el kilómetro cero del fracaso de ese gobierno en ese acuerdo, en cómo resolvió ese acuerdo Martín Guzmán solo, ¿no? Sin contar, sin habérselo oído a contar a Cristina Fernández de Kirchner, o sin discutirlo con la que pone los votos, sin reconocer quién te está poniendo los votos. Bueno, hay varios que creen que se pueden tomar los votos de Cristina, pero no los estigmas. El estigma no, los votos. Eso era Blamuglia. ¿Blamuglia qué dijo? ¿Nos quedamos con los votos de Perón? Claro.
Pero decimos que efectivamente vamos a ser un peronismo totalmente distinto, institucional y todo lo que se Todo dice. lo mismo, republicano, racional, hoy, de buenos exactamente. modales, lindo, Democrático. estético. Siempre hubo estos personajes en el peronismo. Perón tenía una frase para con Matera. Matera era un europeronista Sí, claro. que también tenía- Hablando de CONICET. Claro. Y Perón decía, Tracciona batatitas. Materita. Decía, sí, se ríe como Perón, se peina como Perón, pero no es Perón. Bueno, yo creo que eso sigue vigente. Quieren los votos de Cristina, pero no las heridas que tuvo que pagar Cristina, que no fueron pocas, ¿eh? Porque ahora si repasamos lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, nos damos cuenta de su volumen humano y político. Así que bueno, será seguir transitando ese camino, lo que vos planteabas. Yo no sé qué va a pasar cuando esto eclosione, pero seguramente la actividad de un liderazgo popular democrático como el que ejerce Cristina va a estar presente. Lo hizo en cada crisis que pudo. Es más, el activo que tenemos con respecto al 2001 es que tenemos un liderazgo popular democrático construido. No entiendo a aquellos que lo critican, siendo que no hay tanto disponible. No hay otra cosa. O sea, además que demostró su eficacia en una crisis. Porque ahora resulta que Macri dejó un país que lo ganaba. No es así, me dejó un país desquiciado. Podía haber pasado cualquier cosa. No era fácil resolver esa coyuntura. Esta va a ser también muy compleja. El único activo en términos políticos e institucionales que tenemos es Cristina Fernández. Y si no, pregúntenle a ellos. Si dudan de la valía de Cristina. ¿Quiénes están despertando todo el tiempo al kirchnerismo? No se me duerman, dale, activen kirchneristas, son ellos los que nos están arengando permanentemente a seguir. Bueno, de hecho fue el que pidió el propio presidente, ¿no? Le llamó a la Corte Suprema para que la encarcele, así que... Pero vos te acordás, Fabián, que decían no, porque le conviene, que Sí, Cristina para que sí. se polariza. Mirá cómo le Sí. convenía. Se fueron al más. Cuando uno sobreanaliza, y eso sale de las encuestas, la chinga, dice cualquier cosa. Dice, no, porque Cristina en la cancha hace que Milei, que se no es como está en la cancha, Cristina. No es así, pero bueno. Y el ausentismo sobredeterminado por la cuestión etaria y la cuestión de los recién... La cuestión etaria está. Sí. La cuestión, obviamente, del corte educacional está, pero eso se solapa mucho con la cuestión socioeconómica. Claro, por o sea, supuesto, no por decimos. supuesto. Pero la determinación en última instancia de la condición socioeconómica sigue siendo la estructura desde donde hay que pensar la cuestión del ausentismo. En Argentina ya pasó. En toda la región pasa. Nosotros no somos tan originales. Acá hay una fantasía que Argentina es algo muy distinto. No somos nada distinto. Estamos sufriendo lo que sufre toda la región. También este desapego a la democracia, que es el modelo de llegada de ellos, ¿no? O sea, se lo dijo Caputo a Milei, que se reía. Le estaba diciendo, vos vas a terminar en cara, no nos importa nada de vos. ¿Vos te acordás? Claro, Dijo, sí. nuestro modelo es Perú, 20 años en Sí. el Banco Central y los presidentes... 70% de informalidad, no importa el exactamente. empleo, se nos cae la gente del Baja esquema. participación electoral. Sí. Y los presidentes todos en cana, sean de izquierda, de derecha, de centro, plum. Y él se reía, Milei. Faltaba que le dijera, mirá que vas a terminar vos, sos vos. El próximo. Pero él estaba contento. En eso lo envidio, ¿por qué se pone contento? Por pocas cosas, ¿eh? Por último, para cerrar, te pregunto, porque estamos viendo mucho de la cuestión cíclica, ¿no? O de los espejos comparables, y a veces uno tiene la sensación de punto de inflexión. ¿Llega ese punto de inflexión o permanentemente vamos a estar en el loop en esta discusión? Y Digo, ¿llega a ese punto? Qué Esa pregunta. sensación. Hay un empate desde la aparición del peronismo. Hay un empate entre proyectos que ahora, bueno, obviamente estamos en un momento Malo para nosotros. malo para nosotros, pero Para efectivamente los sectores populares han dado una respuesta contundente a partir de la aparición del peronismo, bueno, con antecedentes, ¿no? Pero el peronismo, digamos, lo galvanizó de manera más estructural. Pero no es la muerte de esas estructuras. No estamos ante la muerte de esas estructuras. No, necesitan cambiar, pero Claro. digo, lo que el peronismo queda como sustento es esa construcción, si vos querés, cultural de que es posible no agachar la cabeza.
Eso lo enseñó Perón, lo enseñó Néstor y lo enseña Cristina. Obviamente que las instituciones, para no agachar la cabeza, van a tener que cambiar, pero eso es un patrimonio cultural y político del pueblo argentino que no se puede perder. Me parece que hay muchos que dicen que desaparezca esa confrontación, este empate que no permite... Sí, pero es el cementerio de la sociedad, digo, en que definitiva. desaparezca el proyecto popular democrático, es Claro. eso. Que desaparezca la grieta en Argentina es que desaparezca el proyecto popular democrático. Hoy, en un futuro, yo ya no vamos, ni siquiera lo puedo pensar, probablemente en una sociedad más justa, igual, tiendan a desaparecer. Pero hoy en Argentina, hoy, los que predican que desaparezca la grieta, más bien están diciendo, bueno, lo dice este gobierno no tiene intelectuales orgánicos, tiene periodistas. Vos lo sabés. No tiene intelectuales orgánicos Esteban Trebuch. Pero bueno, Intelectuales Rosichner, orgánicos de este gobierno. Rosichner. Luis Majul, no, Rosichner es de Macri, no se No, va no se van a quedar con todo. es de Milei. Ahora es de Milei, ahora es de Es Milei. de Milei, está en la no Casa sabía, Rosada perdón, no estaba también. actualizada, no estaba actualizada. Sí. Pero ellos lo dicen con todas las letras. Creo que fue Morales Solá. Dice, pero ¿qué es esto de andar discutiendo? Dice, pero esto lo trajo el kirchnerismo acá. Antes la oposición hacía tu trabajo, el oficialismo hacía su trabajo y todos convivían en el paz porque el modelo de acumulación no se tocaba. Claro. Ahora esto vienen a cuestionar, ¿es el kirchnerismo la grieta? La grieta es el kirchnerismo. El Claro, que quiere bueno, hacer funciona desaparecer la grieta, hoy lo que está diciendo es se tiene que terminar la experiencia popular democrática que inauguró Néstor y profundizó Cristina. Lo demás se fue artificio retórico, ¿cómo se dice ahora? Narrativa. Qué lujazo, nos quedó afuera el Estado terrorista de Israel, que era Sí, linda una discoteca sola con palabra al Goldman, respecto. sí. Una sola palabra al respecto. La cantidad de asesinados que se conocieron. Nos ponen la cortina, nos echan ya la cantidad de asesinatos que hubo de periodistas en la jornada de anteayer en Y la en traducción Gaza. del progresismo Y- local blanco, ¿no? También sí, es muy preocupante. sí, Digo, sí. ¿cómo traduce esto acá a nivel local? Eso que se Sí, define como ese reduccionismo hacia la defensa o en una situación de Israel a ultranza, en una situación en la cual, por supuesto, lo que decía Lu, dos pueblos, dos estados, la necesidad de alcanzar una circunstancia distinta para que efectivamente no sigan sufriendo lo que están sufriendo en estos momentos los gazatíes, ¿no? Y los liberales buenos, que son Claro. los que están contra Milei, Sí, Vean los lo que Carlos más dicen. latones de esta vida. diciendo que Bueno. es así, son terroristas, que si no les Hay gusta, que matarlos. que Sí, se jodan. sí. que hay que matarlos. Hay que Así que matarlos. No bueno. a podemos porque todos. se nos acabó el tiempo, Lu. Sí, está Carlos Barragán, todo el equipo de Todos el Carlitos. Cuero. Qué ganas de seguir charlando con Artemio López hasta el amanecer. Vamos a La tener próxima, muchas... cuando ustedes quieran, seguimos charlando. Porque Dale. es interesante, porque te sacan de cuánto mide, qué no mide, ¿viste? O sea, eso. Sí, Y un bueno, poquito, podemos- acercarse un poco más, ¿no? Y con al ustedes, mucho más. Porque cuando no sabés, le decís, y abrís el juego y proceso. Nos honra Muchas muchísimo. gracias. Uno no sabe. Artemio. hay límites. Tanto que hemos aprendido de vos, Nos Artemio honra, López. nos honra tanto. tener gente como ustedes en el aire. Gran programa, muy importante. El Gordo Cook decía, cuando todo esto pase, las pequeñas luchas van a cobrar un sentido y van a observarse que todo en realidad estaba ordenado para que finalmente un proyecto popular democrático pudieran hacer. Porque momentos de orfandad hubo muchos en Argentina. En los 90, acordate, hacer política era una quimera. Era reservado a los especialistas. Y sin embargo, se logró quebrar. Así que se va a volver a quebrar. Los caminos, bueno, los dirigentes y el pueblo lo irá viendo. Nos seguiremos encontrando Nos entonces seguiremos en encontrando. nuestras pequeñas luchas. Muchísimas gracias. No, gracias a muchísimas gracias. Termino así, emocionada. Igual volvemos mañana. a las Sí, 9 de mañana la estamos mañana. acá de nuevo. ¿A qué? Porque estamos